Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La búsqueda del Grial y las armas sagradas. Y vamos a iniciar el capítulo 5, que se llama El camino de los puros. Bueno, iniciamos. El camino de los puros. El caballo de Lanzarote le quedaba muy poca vida. Un nudo atenazaba la garganta del caballero ante la visión insoportable de su agonía. No sin dolor decidió aliviar el tránsito de aquel animal, que había sido un fiel compañero, con un pequeño corte en la yugular, del que brotó la sangre a borbotones, de modo que, en pocos instantes, la agitada respiración del corcel se fue serenando hasta detenerse. Mientras rehacía el camino de regreso al lugar, era incapaz de ahuyentar de sus pensamientos a aquel caballero blanco con la cruz de sangre, y no sólo por la asombrosa factura de sus armas, que eran auténticos portentos, sino también por la pericia con que combatía, su habilidad como jinete y el misterio de su silencio. Era un guerrero formidable, aunque con un punto de ingenuidad en sus movimientos. No le había costado engañarlo. Qué combinación tan intrigante. ¿Quién se ocultaba detrás de ese yelmo resplandeciente, de aquel escudo y aquella coraza? Su presencia causaba una sensación que penetraba el alma. Ante él le daba la impresión de estar en el interior de una ermita antigua y bella, descubierta en lo alto de un monte perdido. Una sensación de maravilla, de santidad incluso. Fue en busca de un lugar donde conseguir un caballo y arreos. Luego, viendo que el sol declinaba y el mundo comenzaba a enfriar sus colores, se dirigió hacia el camino donde se había encontrado con el caballero misterioso. No quería que lo atrapara la noche en el interior de aquella floresta. Volvería al lugar donde confluían tres caminos para tomar el que bordeaba el bosque, como le había indicado que hiciera la misteriosa dama, cuyo colgante atesoraba cuidadosamente. Desanduvo el camino que atravesaba el bosque, y cuando ya tenía a la vista aquel punto de encuentro entre distintas rutas, distinguió ahí algo que no estaba durante su anterior paso por el lugar. Se trataba de un pabellón de lona violeta guardado por centinelas, pero lo más peculiar era que delante de él, en lo alto de un poste, ondeaba un blasón inconfundible para Lanzarote, porque era el suyo propio, el blasón del reino bretón de Benoic, que adoptó él mucho tiempo atrás al descubrir que el malhadado rey Van y su esposa Lines eran sus verdaderos padres. Con la mano en la espada, por puro instinto, salió del camino para esconderse en la maleza. Por ahí avanzó con sigilo, oculto a la vista de los centinelas, hasta llegar lo más cerca posible del pabellón. Los emblemas de los guardias no tenían relación alguna con Bretaña la Menor, sino más bien con algún reino que no acertaba a identificar. Viendo que se acercaba la noche, unos hombres encendían antorchas clavadas en el suelo y fuegos en trípodes.
Los guardianes no parecían muy contentos de hallarse tan cerca del bosque. Acechaban la linda de la floresta con gesto angustioso. Lanzarote vio los caballos de la comitiva apostados muy cerca. El mozo que se ocupaba de ellos limpiaba una bella gualdrapa finamente ornamentada y del mismo color que la tienda. Unas doncellas canturreaban algo más allá, a la sombra de una arboleda, donde parecía que había un manantial o alguna corriente de agua. Al caballero le daba la impresión de que aquella comitiva era propia de una gran dama, porque tenía dispuesto un blasón ajeno, el suyo, delante de la entrada. Era una suerte de señal, una llamada, pero de ser así, ¿cómo podía saber quienquiera que fuese la dama que él estaría allí? Tal cosa no era posible, al menos que en aquel pabellón se alojara la dama del colgante, o alguien que la conociera. Salió del bosque, la espada en la mano, ante lo cual cundió la alarma entre los centinelas. Envainó el arma y fue hacia ellos. Conforme se aproximaba, vio que los guardianes intercambiaban miradas y hablaban entre ellos. Quizás lo habían reconocido. Cuando ya estaba muy cerca, le dieron el alto. El jefe de la guardia se adelantó hacia él. «Sois, como supongo, el caballero Lanzarote del Lago». «Lo soy, y ese es mi blasón», respondió él. Los centinelas relajaron su alerta. «Nos honra conoceros en persona, pues de vos se dicen maravillas sin cuento», contestó el jefe. «Pero no es tal cosa, por agradable que sea, la que nos ha traído. Nuestra Señora ha de hablaros. Os espera dentro». Lanzarote los estudiaba a todos con ojo experto. Su actitud no parecía hostil, sino bien al contrario. Se les notaba amedrentados por el entorno y con ganas de acabar cuanto antes la tarea para poder volver a casa. Habló entonces el caballero de Camelot. «Siendo así, anunciadme, pues ya he llegado». El jefe se dirigió al interior de la tienda, de donde no tardó en volver a salir para indicar al visitante que podía pasar adentro. Cuando el caballero descorrió la lona de la entrada, halló que en su interior aguardaba, sentada en un reclinatorio, una doncella menuda, de largos cabellos rubios, cuyos rasgos tenían algo reconocible, pero que no supo identificar. Su rostro estaba gobernado por una nariz recta y fina, y unos ojos de un profundo azul. «Aguardaba vuestra llegada», dijo ella, alzándose. Lo miraba con un brillo de admiración en sus ojos grandes y acuosos. Él permanecía cerca de la entrada, todavía suspicaz. «¿Quién sois?» «Mi nombre es Amide. Soy una mujer cristiana con una misión en la santa demanda que os ocupa», respondió ella, atenta a su acción. El caballero frunció el ceño. «¿Cómo sabíais dónde encontrarme?» Ella comprendió sus recelos. Cualquiera los hubiera tenido. Tímidamente desvió la mirada mientras le explicaba. «Desde pequeña los ángeles me susurran, y con sus susurros me cuentan las cosas que han de suceder. Por eso sabía que vendríais aquí en este día, y cómo he de ayudaros en vuestro empeño». Lanzarote no dio réplica alguna a aquellas palabras, sino que la miraba en silencio.
estudiándola atentamente. En el rostro de ella se dibujó una leve sonrisa que expresaba su resignación, como si hubiera previsto tal reacción. «Dadme vuestra mano», le pidió, avanzando la suya. Lanzarote dudó. ¿Qué puede temer el primer caballero de la mesa redonda de un lance como este? Lanzarote comprendió que tenía razón. No había nada que temer. Se quitó el guantelete y extendió el brazo. Ella posó su mano suavemente sobre la de él y cerró los ojos. Él sentía su contacto caliente y delicado, y le llegaba el olor fragante de sus cabellos. Tuvo la impresión de que ella, aun con los párpados cerrados, lo miraba. Se le erizó el cabello de la nuca. Lady Amide, hablando como si se refiriera a algo que había experimentado ella misma, dijo: «Habéis perseguido a un caballero de armadura deslumbrante, pero marcada con sangre. El portador no es de una, sino hasta de 3 armas sagradas. Cometisteis el error de enfrentaros con él y perseguirlo bosque adentro, donde fuisteis presa de los horrores del lugar. Él os salvó la vida, y vos ardéis en deseo de saber quién es, pues sospecháis, frunció el ceño y después abrió los ojos mirándolo con extrañeza. Él retiró la mano bruscamente, dejándola de ella en el aire. A pesar de su descortesía, la dama no se mostró enojada, sino que pareció comprender lo que había visto en los adentros del caballero. Los portentos se suceden uno tras otro desde que comenzamos esta búsqueda, prometiendo su resolución, pero no por ello parece que estemos más cerca de ella. La joven doncella le pidió con un gesto de la mano que tomara asiento en el reclinatorio que se hallaba delante del suyo. Una vez acomodados, le explicó: el destino y el azar son solo 2 formas de entender el transcurrir de los acontecimientos, y al final de cada tiempo nada tiene sentido o todo lo tiene. Desde niña he guardado un secreto que me ha convertido en la mujer que soy y que me hizo renunciar a cualquier matrimonio, pues debía ser libre para ir al encuentro de mi destino. Abrió un cofre que aguardaba sobre una mesita y extrajo de él un objeto alargado que estaba envuelto en un lienzo con adornos de encaje. En un silencio reverente lo desenvolvió sin tocar con las manos lo que había dentro para mostrárselo al caballero. Era la vaina de una espada. Había sido tejida, sin duda con gran esmero, en un azul turquesa, y desprendía la misma aura de santidad que podía percibirse en las armas del caballero blanco. Lanzarote la observó con detenimiento antes de acercar su mano y tocarla con suavidad. Al instante tuvo la certeza de que aquella pieza había de pertenecer a una arma sagrada. Este talí fue tejido con las hebras de una tela del más alto origen. Se rescató en las orillas de una isla que desde entonces ha sido llamada la isla del Talaí. Pertenece a una espada bendecida, una espada que fue rota en un combate naval y cuyos trozos se perdieron en un naufragio. Se dice que los pedazos rotos
podrían hallarse en los arrecifes de la isla, aunque nadie jamás los ha encontrado, tal vez porque ellos mismos no quieren ser descubiertos. Y se dice también que si algún día esos pedazos descansan de nuevo en esta vaina, la espada renacerá y podrá ser forjada de nuevo, pues este es el único lugar donde se curarán sus heridas. Vos habéis partido en busca de esa isla, según he sabido. Sin embargo, caí un momento turbada por lo que había de decir. A Lanzarote se le ensombreció el semblante. ¿Qué sucede? Lady Amide midió muchas palabras, pues no querer irlo. Mi señor, vuestro tiempo para eso con el grial ya pasó. El otro apretó los labios disgustado. ¿Qué queréis decir? ¿Qué significa eso? Ella tragó saliva. Vuestro pecado. Lanzarote perdió de súbito el color del rostro. Pesa demasiado para que podáis ser portador de estos objetos sagrados. Lanzarote miró a un lado, molesto, humillado. De nuevo se hacía presente su terrible falta, la que sin duda había de perseguirlo toda la vida, la traición a un amigo, la debilidad de su ánimo, el amor imposible por la esposa de su rey. Cómo había llegado a oídos de esa mujer su más oculto secreto. Ella negó con la cabeza ante su vergüenza. No estoy aquí para juzgaros, pues no quiero ni me es dado hacerlo, pero tampoco estoy aquí para afligiros, con lo cual no conseguiría lo que pretendo. He venido para guiaros, porque yo tengo, al igual que vos, una misión, y mi único deseo es llevarla a cabo. He de conseguir lo que me falta para devolver su antigua gloria a esta vaina, que está maltrecha desde el día en que fue hallada. Vos podéis ayudarme. Os aseguro que está en vuestra mano darme lo que necesito sin esfuerzo ni perjuicio alguno para vos. Él volvió a mirarla. La condescendencia de ella no hacía que se sintiera mejor. Tal cosa era imposible, porque era él mismo quien se juzgaba por sus faltas. No era a ella a quien había rehuido mirar a los ojos, sino a sí mismo reflejado en las pupilas de ella. Decidme entonces cómo os puedo ayudaros, fue su respuesta. Necesito un mechón del cabello del mejor caballero del mundo, aquel que cayó en desgracia. Lanzarote asintió en silencio y luego suspiró. Por fin sacó la daga, se agarró el cabello y se lo cortó sin miramientos. Cuando depositó el mechón en las manos de la dama, la mujer lo contempló con un brillo en el rostro. Para ella se trataba de un auténtico tesoro. Sir Lanzarote, poned vuestro ánimo en descanso, porque hay algo que os puedo asegurar. Alzó esa mirada refulgente hacia él. Hay un camino para que podáis redimir vuestra falta, y es prestando vuestro brazo a aquel que finalmente sea su portador. Lanzarote la escuchaba con atención. Habéis de saber que esa búsqueda no es como las demás, como es de esperar, ya que su objeto es tan distinto. No es solo un viaje que haya de hacerse con el cuerpo sobre la faz de la tierra, sino también con el alma y por otros territorios de lo existente.
Aunque muchos han partido a buscar el grial, este no está al alcance de cualquiera. Su portador será solo uno. Los demás no podrán siquiera tocarlo. La pureza del grial los consumirá al instante por sus pecados. Los consumiría al instante por sus pecados. ¿Quién será el portador? ¿No podéis decirme algo de él? Lanzarote se removía en su asiento. Acudiré de inmediato a su lado. Lady Amid negó con la cabeza. Solo os diré que el grial únicamente podrá ser tomado de determinado modo y bajo determinadas circunstancias por alguien tan puro como el propio vaso. ¿Sabéis al menos a dónde he de dirigirme? Preguntad en el norte, donde comienza la devastación. Lo que encontraréis a vuestro paso no os resultará grato ni conocido, y habrá fuerzas que querrán impedir que lleguéis a donde debéis llegar. La tierra está enferma, se muere, y os aviso, si llegáis después de la cuarta luna, se habrá perdido lo que es necesario para alcanzar el grial. Partiré de inmediato, dijo levantándose. Tomad mi corcel, respondió Lady Amide, alzándose a su lado. Tiene mucho temperamento, pero os servirá bien. Os ruego que lo cuidéis. Está preparado con todo lo necesario para vuestro viaje. Lanzarote se estremeció al constatar que ella ya sabía que había de entregarle ese animal. Lo cuidaré, mi señora, contestó Lanzarote. Tenéis mi palabra de caballero. Se dispuso a salir, pero ella avanzó la mano para detenerlo, cogiéndolo del brazo. Él se detuvo y ella, casi en un susurro, le dijo: gracias, Lanzarote del lago. Él negó con la cabeza. Gracias a vos, Lady Amide. Atravesó el cortinaje para volver a su aventura, henchido de esperanza. Aquel viaje ya no solo le deparaba el recuerdo constante de sus amarguras, sino la posibilidad de volver a poner recto lo que él mismo había torcido. Con ese ánimo, tomó el corcel que le tenían preparado y cabalgó hacia el horizonte, el que había sido el mejor caballero del mundo. Galahad se bamboleaba a uno y otro lado cansadamente a lomos de su caballo. Habían pasado varias jornadas desde su choque con Lanzarote en la gasta floresta y seguía sin revelar su rostro a las pocas gentes con las que se cruzaba. La espada aguarda en la isla de Ta'alí a los 5 justos que la empuñen, que llegarán por el acantilado de la gruta de la serpiente, o no llegarán jamás. Así rezaba el mensaje que contenían los guanteleros de Protectora. El joven caballero iba en busca de acantilados, pero los lugareños le decían que en aquellas partes más bien abundaban las playas frente a verdes colinas. Los despeñaderos estaban mucho más al sur. Agotado, había conseguido costeando hacia el norte en busca de tierras elevadas que se asomasen al mar. No se topó con nada parecido a unas quebradas y menos a unas que pudieran de algún modo identificarse con el nombre de la serpiente.
Ese día había cabalgado hasta bien entrada la noche, cuando por fin se decidió a acampar al pie de una colina saludada por el murmullo de las olas. Encendió un fuego y asó un conejo que había cazado esa misma tarde. Después de llenar el estómago, se tendió sobre su ancha manta de viaje, cuyo otro extremo se echó por encima para guarecerse del frío. Se durmió, mecido por la música del agua que arrullaba con su amoroso idioma a todos los moradores de aquel paraje. Cuando se le cerraron los ojos, su conciencia voló con las olas y se deslizó por encima de los cantos de piedra. Se veía desambulando por ahí, como una hormiga entre rocas desmesuradas. Se vio zarandeado por la espuma del mar, ahogándose otra vez con su armadura puesta. Luego, de nuevo, frente al caballero de la cripta, quien le murmuró unas palabras sin mover los labios, oídas dentro de la cabeza, si bien tenía el tono de aquella voz que lo guiaba tantas veces. Nada conseguirás buscando solo con los ojos. Él se miró los guanteletes de las manos y al juntar las palmas vio cómo una serpiente se enroscaba sobre sí misma conformando un círculo perfecto. Tuvo entonces uno de esos extraordinarios momentos en que uno se percata de que está dentro de un sueño y al alcanzarle tal conciencia se despertó de súbito. Tenía la boca pastosa y una sed terrible. Bebió de su odre hasta saciarse, pero el agua tenía un sabor metálico que lo desconcertó. Entonces se dio cuenta de que el sonido del mar se había apagado. No llegaba ruido alguno a sus oídos. En realidad, se levantó y escaló la colina con el pecho agitado para ver el agua al otro lado. Comprobó que, en efecto, el oleaje había enmudecido, congelado en un instante eterno. Estaba dormido todavía. Mirando alrededor, se apercibió de algo que no había visto durante el día. Se trataba de un pequeño sendero que discurría paralelo a la playa, internándose en la negrura de la noche. Descendió hasta su inicio y ahí se topó con una piedra clavada en el suelo, donde se hallaba grabado el dibujo de la serpiente enroscada que acababa de ver. Camino adelante, tras un rayo de la opalina luz lunar, se le aparecieron unos acantilados descomunales que se hundían en el mar, que por algún motivo había vuelto a cobrar vida, embravecido, estallando contra las rocas como si lo animase el propósito de reducirlas a añicos. Oyó un susurro en su cabeza. Era la voz que lo guiaba, y ahora se daba cuenta de que no había acertado a comprender antes. No era una voz extraña, sino que era la suya propia. Se hablaba a sí mismo, desde el rincón más oculto de su conciencia, como si supiese cosas que no era consciente de que sabía. Parecía que a medida que había ido hallando armas sagradas y se había ido invistiendo con ellas, la verdadera naturaleza de esa voz había cobrado la fuerza suficiente para darse a conocer. El susurro que se había dirigido a sí mismo era solo una palabra: despierta. Y así lo hizo, esta vez de verdad, con la lengua pastosa y la sed terrible como en su sueño. Hacia levante, el cielo enrojecido por encima de las copas de los árboles anunciaban el amanecer. El sonido del mar arrullaba el lugar con su letanía. Galahad se irguió y bebió del odre agua que tenía su sabor
natural. Recogió presto sus pertenencias y caminó junto al corcel, llevándolo de las riendas. Al otro lado de la colina encontró, como en el sueño, una playa ancha y tranquila, pero no se hallaba ahí ni el camino ni las quebradas que había visto. El aspecto del lugar era el mismo que recordaba haber observado el día anterior. Descendió hasta donde había soñado el inicio del sendero. Aunque no había camino, descubrió entre los arbustos una roca semejante a la del sueño. Se acercó a ella y la despejó de maleza para verla mejor. Cuando limpiaba la superficie con la mano, de pronto se removió una culebrilla que dormitaba en su base. Asustada, la serpiente subió por la piedra como si quisiera defenderse de él con una buena picada, ante lo cual Galahad apartó la mano tan rápido como pudo. La serpiente quedó desconcertada un momento sobre la piedra, buscando a su enemigo. Entonces se enroscó sobre sí misma, tratando de morderse la cola. A Galahad le dio un vuelco el corazón al ver que el animal conformaba un círculo perfecto y una vez completado permaneció inmóvil como un grabado de la piedra. Alzó la mirada, donde antes solo había playa, ahora se abría el sendero, aquel camino soñado que conducía hasta un acantilado que desafiaba implacablemente los embates del señor del mar. Casi sin aliento montó en el caballo y lo azuzó para seguir el camino antes de que se desvaneciera de nuevo. Al llegar a las primeras rocas costeras, la ruta iba ascendiendo por la pared del despeñadero. El caballero la remontó hasta una altura que convertía las olas en unas finas líneas blancas y espumosas sobre un mar oscuro. Le llevó un buen rato coronar el acantilado, y hasta que no alcanzó la cima, no comprendió frente a qué se encontraba. No parecía aquel un paisaje propio de la isla en la que había nacido. Lo que se extendía ante él parecía de otro mundo. En lugar de las colinas cubiertas de hierba mullida del norte de Gales, se veía un desierto de columnas de roca que ascendían cada vez más desafiantes, aspirando a conquistar los cielos. El sendero subía colgado entre ellas, como una lengua de piedra, como un largo y fino puente adosado a las paredes pedregosas de las columnas, recorriendo sus límites y enlazando una masa de tierra con otra. De ese modo se perdía en la distancia, entre las nubes. A Galahad se le ocurrió pensar entonces que tal vez la serpiente de la piedra fuera la llave, y que esa llave abría la puerta a otra realidad que en verdad existía en el mismo lugar que lo real, y solo podía verse bajo determinada mirada. Quizá las armas sagradas que vestía le habían cambiado los ojos. Como fuere, esa era su realidad ahora. Le acarició el cuello a su corcel, que estaba visiblemente agitado, y le dijo: tranquilo, hallaremos el final y alcanzaremos la isla. Días después de pronunciar aquella promesa, a Galahad lo invadían las dudas. Pasaba de una quebrada a otra por aquel camino angosto
sin aparente final, que se bifurcaba cada legua en sendas que serpenteaban entre las nubes. Estas a menudo ocultaban el camino delante, de modo que él solo lo veía conforme iba avanzando. Procuraba evitar mirar hacia abajo porque, cuando lo hacía, el corazón se le aceleraba ante la visión lejana del oleaje que rugía al fondo del abismo. Caminaba con el mínimo descanso, siempre hacia el norte, mientras el tiempo sin hallazgo iba mellando su fe. Se le agotaron los víveres. La niebla se iba haciendo cada vez más espesa. El sendero parecía infinito, perdido en las nubes, y en ocasiones era tan angosto que solo continuar era una proeza. Cuando se le terminó el agua, extenuado, ya no pudo evitar convencerse de que estaba acabado. En algún lugar del camino había cometido un error fatal, antes incluso de llegar ahí, el error que lo había llevado al desastre. Su voz interior callaba, incapaz de guiarlo. Le parecía que las armas sagradas habían dejado de protegerlo. Esa misma noche, las nubes que lo rodeaban eran tan sólidas como una muralla blanca. Galahad dormía pegado a la pared de roca. Lo despertó el tremolar del suelo pétreo y un relincho. Al abrir los ojos vio que en un mal paso su caballo se precipitaba al vacío. Al verlo desaparecer en la oscuridad, sintió que una lanza le atravesaba el corazón. La angustia de los últimos días se agolpó en su pecho y, como un estallido, manó de su garganta y de sus ojos. Lloró y gimió igual que un bebé durante largo rato. Le había fallado a su corcel. Le había hecho una promesa en vano. De repente tuvo ganas de irse con él, de lanzarse al vacío. No tuvo valor. Al amanecer, la luz del sol le mostró que ya solo poseía lo que llevaba encima: la armadura, el escudo y la espada. Estaba enredado en los hilos de un telar macabro, aprisionado en cuerpo y alma. Ya no recordaba qué hacía ahí, cuál era su misión, si en algún momento había tenido alguna. La serpiente se le había enroscado en la conciencia. Negándose a continuar, permaneció tirado en el suelo. La debilidad le causaba somnolencia y decidió abandonarse a ella, esperando morir de una manera cobarde, de una manera indolora. Cuando volvió a despertarse, no sabía cuánto tiempo había transcurrido. Tenía los labios secos, la lengua hinchada, la saliva densa. Le había crecido la poca barba que a su edad le asomaba en el rostro. El cielo se veía más despejado que de costumbre. Las nubes se habían retirado y estaban bastante lejos. Al incorporarse, Galahad distinguió que solo un poco más adelante el camino se separaba de la roca donde se encontraba y que no tardaba en volver a anclarse en la siguiente. Era la primera vez que veía la siguiente roca desde donde estaba. Hasta entonces la bruma la había ocultado. Ahora podría vislumbrar que a lo lejos no parecía que el camino de piedra siguiera hasta ninguna otra roca que estuviera más allá, simplemente porque no había ninguna. La siguiente era la última. Se alzó sobre sus cansadas piernas, jadeando por el esfuerzo. Avanzó tambaleante, con calambres en los músculos
el cuerpo, antes joven y vigoroso, consumido y el alma descompuesta. Con ese esfuerzo supremo alcanzó la siguiente peña y finalmente llegó al término del camino. Este acababa de forma abrupta, sin más, en medio de la peña, adosado a su pared de roca, conduciendo a ninguna parte. Al llegar al final, Galahad miró por el borde. Abajo no había nada. Se le doblaron las rodillas y no pudo soportarlo más. Apoyando la espalda contra la pared, se derrumbó de nuevo. Mientras resbalaba hacia el suelo, una carcajada estalló en su garganta, una carcajada ronca, quebrada, que igualmente podía tenerse por un vagido. Ahí permaneció un buen rato, a la luz del sol, que lo calentaba implacable, sin el filtro de las nubes. Unas veces reía y otras sollozaba. Pensaba que había perdido la cordura, pero luego se decía que nunca había estado más cuerdo. Por fin, su ánimo se aserenó. En ese momento tuvo la certeza de que no desandaría el camino, se lanzaría al vacío. Iba a hacerlo. Se apoyó en una roca para levantarse, por completo decidido, pero entonces se dio cuenta de que aquella roca no estaba antes. Sería que había aparecido en el momento en que él se había apoyado en ella. Era una piedra clavada en el suelo, como la señal que se hallaba al principio del camino. La examinó atentamente. No había nada en ella, igual que la anterior. Puso la mano encima y cerró los ojos. Sumido en las tinieblas de su memoria, entregado en una lid entre su realidad y el sueño, reconstruyó en su pensamiento el grabado del ofidio formando un círculo. Al abrir los párpados, no vio la figura cincelada en la piedra como esperaba. En su lugar había unas letras. ¿Cuál es tu nombre? Galahad respiraba con dificultad. Había llegado al lugar que estaba buscando. Su cabeza era una espesa masa de olvido y urgencia. Mi nombre, balbuceó. Apenas se sentía capaz de pensar, pero de pronto supo que aquella era la prueba para la que se había estado preparando. Yo tengo un nombre. Yo soy un caballero. Al pronunciar esas palabras, apareció una nueva pregunta sobre la roca. ¿Cuáles son tus armas? Mi escudo es mi honor, mi armadura mi humildad y mi espada mi valor, contestó entre susurros. ¿Cuál es tu meta? Las palabras se sucedían unas a otras. Luego sus respuestas eran acertadas. ¿Cuál era su meta? Encontrar, dijo, pero pensó que no era eso, y cayó al instante lo que iba a decir. Dio un suspiro. Ser digno, dijo entonces, asintiendo levemente. Ser digno de encontrar el grial. Le salió como si fuera el último hálito de vida. La pared de roca que se hallaba detrás de él estalló hacia adentro, como si una fuerza sobrehumana la absorbiera. Los escombros desaparecieron volando en la oscuridad interior, de modo que dejaron a la vista una gruta. Galahad se levantó y arrastró los pies hasta la entrada. Era un túnel. La salida opuesta no estaba muy lejos. Se veía la luz del otro lado, una luz límpida de primavera. Llegó hasta él el rugido del mar. Escudriñando el fondo, entrevió vegetación esmeralda, rocas costeras, la espuma del mar volando al chocar la marea contra los rompientes.
La armadura protectora y el escudo argentía se encendieron con un leve destello, un aura que los recubría. Tan intenso y santo era su poder que a Galahad le pareció que ya no se sostenía por sus propias fuerzas, sino que eran las armas las que lo mantenían de pie. Tuvo la certeza entonces de que al otro lado del túnel estaba la isla del Talaí. Se apoyó en las paredes de la cueva, intentando recobrar el aliento. La emoción lo desbordaba, como a un niño que percibe las bellezas del mundo por primera vez. Se sentía rejuvenecido, despabilado por la caricia de una madre, mientras el pecho se le llenaba de la felicidad que había sentido en los días pasados en Camelot, de la dulzura del momento en que la reina Ginebra le mostró su rostro ante un espejo, de la conciencia de que su corazón huérfano tenía unas raíces. Le parecía que todo lo bello y reconfortante estaba al otro lado del túnel, en la isla de sus desvelos. Se tocó la cara para asegurarse de que lo que veía era real. A pesar de la barba, los ojos abultados y las muchas penurias que lo habían llevado al borde de la locura, seguía siendo él, Galahad. Se oyó a sí mismo a su voz guía: adelante, te estoy esperando. Casi ingrávido, olvidado de todas las tristezas, de todos los sinsabores, se metió en el túnel y avanzó hacia la pequeña isla, bañada por el mar y el naranja del amanecer. Tal vez en verdad el mundo tendría una oportunidad para sanarse. Tal vez en verdad él tendría una oportunidad para saber quién era. Fin. Bueno, aquí concluimos nuestro libro de la búsqueda del Grial y las armas sagradas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.